Invertimos muchísimo tiempo y analizamos muchísimo los proyectos para conseguir lugares que se sientan lujosos, que se sientan elevados y que se sientan personalizados. Y hay un montón de cosas que se hacen habitualmente, casi de manera inconsciente, que destrozan ese interior, que lo bajan de, si el superlujo es el 100, lo convierten en un -20. Y es bastante fácil identificarlas. La primera, el desorden. El desorden hace que los interiores no luzcan. Puedes tener el proyecto mejor diseñado, los mejores acabados, absolutamente todo pensado al milímetro, que si entras en una habitación que tiene ropa colgada al tuntún o elementos de mucho desorden, en cuestión de segundos el diseño se destroza, el proyecto se destroza completamente. Otro elemento que te aleja del lujo completamente es la iluminación. Una iluminación inadecuada no hace el espacio vivible. Esto viene siendo iluminaciones demasiado potentes en lugares de lectura o de descanso, o iluminaciones demasiado frías o quizás demasiado cálidas. A veces menos es más y no hace falta iluminarlo todo, y con ciertos elementos auxiliares se puede conseguir una iluminación de un espacio precioso. Y otro elemento que abarata muchísimo el proyecto y que lo hace sentir pobre, 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 las plantas y las flores artificiales o de mala calidad. Es verdad que hay flores artificiales que tienen una calidad espectacular y yo misma la he usado para proyectos y a veces que he hecho un piso piloto o un show flat las utilizo y son increíbles. Pero en el lado opuesto, si las plantas son artificiales y no están muy logradas, quitan más que dar. Los cables expuestos y por el suelo. Es una sensación de desorden total. Y dentro de lo que podamos, se pueden intentar ocultar o que formen parte del diseño. Si estamos diseñando desde el principio, a veces se integran como parte de las carpinterías o parte de los escritorios. Pero en cualquier lugar se puede hacer esa limpieza o ese cableado, esa gestión de cables para que no se vean cables por todos lados. Puede estar uno en el interior más espectacular del mundo, que si están todos los cables por el medio, se destroza completamente. Y otro punto que hace sentir los interiores bastante pobres, los grifos con cal, oxidados y no cuidados. Aparte, normalmente las griferías aguantan muy bien el paso del tiempo. Lo que no son tan buenas es con la suciedad y con el no mantenimiento. Es importantísimo intentar cuidar las rendijas, los encuentros, para que no se acumule esa cal, para que no se acumule esa suciedad y para que no dé esa sensación de viejo o de no apetecible, que realmente es simplemente por no tener ese cuidado y ese mantenimiento con constancia. Cristalerías, vajillas y cuberterías desparejadas. En mi opinión, esto, para llegar a hacerlo bien y que se sienta muy elevado, tiene que ser una persona que de una manera innata tenga ese gusto y esa capacidad de mezclar los objetos. Si se hace bien, puede dar un resultado maravilloso, pero en el 90% de los mortales, entre los que me incluyo, si hago esa mezcla de cosas que realmente están todas desparejadas, da más una sensación de desorden que de orden. Pinterest y lugares así nos pueden un poco mezclar en el sentido de, jolín, me encanta ver esa foto, pero luego intentar trasladarlo a nuestro espacio es algo difícil de hacer. Es como el maximalismo, es como el minimalismo. Hay que ser muy bueno para conseguir hacerlo. Y mi opinión es que para ese tipo de mezclas hay que tener en cierta manera una sensibilidad muy alta para conseguir que ese mucho de paz. Y ahora os cuento una cosa milimétrica que hace que las propiedades del espacio se derrumbe. Ese milímetro, esa capita de suciedad en la superficie, ese micropolvo, que por ejemplo en Londres hay bastante polvo, en Madrid también hay bastante polvo, esa película, esa especie de algo que está por encima, destruye cualquier mueble, cualquier estantería, cualquier habitación y en cuanto se pone, el interior, da igual que sea maravilloso, va a sentirse cansado, va a sentirse envejecido, va a sentirse de que uno no está a gusto en el espacio. Los cuadros genéricos. Hay muchísimas opciones de cuadros que son paisajes muy genéricos o elementos muy genéricos que no dan nada al espacio. Eso no quiere decir que no hace falta no poner cuadros, que ahora os digo otra, pero que esos cuadros te representen en algo, que no sea simplemente una fotografía que no te dice nada y que no da nada a tu espacio. Aparte es la oportunidad perfecta de personalizar.
la habitación y el diseño, tener cierta conexión de lo que pones en las paredes, tenga un cierto vínculo contigo, con tu historia, con tu familia, con tus objetivos, con tus sueños, con algo. Pero en vez de usar algo genérico que podría representar a cualquiera, usa algo que te pueda representar a ti. Y eso genérico a veces da la sensación como de espacio sin alma. Y la otra opción es muy buena, porque es una opción de un espacio para mí. Otra cosa que hace que los proyectos se sientan muy pobres es las paredes absolutamente sin nada. Es complicado porque sí es verdad que a veces menos es más. Y es verdad que no todas las paredes tienen que tener algo. Pero si la norma es ninguna de las paredes tiene nada y de repente todo está vacío sin absolutamente nada, el espacio, por muy buenos acabados que tenga, por muy buenos materiales que tenga o por muy buenos muebles que tenga, se va a sentir un poco empobrecido. Y siguiendo con las paredes mal pintadas. Normalmente los fabricantes tienen unas recomendaciones y esas recomendaciones hay que seguirlas. Si son 2 capas, pues 2 capas. Si son 3 capas, pues 3 capas. Pero a veces simplemente dar una mano de pintura empeora el proyecto más que levantarlo, porque se quedan esas especies de sombras y los paramentos no llegan a coger el color y no da esa solidez, no da ese color sólido, que da igual, no tiene que ser claro, oscuro, chillón o calmado, es la solidez del color y la solidez del color se consigue con varias capas. Y pintar con las capas inadecuadas o pintar sin tratar la pared anteriormente, en vez de mejorar el proyecto, va a empeorarlo y va a hacer que se sienta menos lujoso. Las imitaciones de mobiliario, especialmente las que están mal hechas. Mi opinión personal es escapar de cualquier tipo de imitación, pero es verdad que hay ciertas piezas que son tan aclamadas por el público que hay imitaciones vigentes y que se pueden comprar. Algunas están muy bien hechas y siguen manteniendo calidad y siguen manteniendo detalle. Otras imitaciones están producidas de manera tan masiva que el detalle es horroroso y se percibe y se siente. Y ese tipo de imitaciones con esa calidad tan mala, en vez de levantar el espacio y hacer que se sienta como un lugar diseñado, lo va a hundir, lo va a empobrecer muchísimo más que sin piezas de diseño. Otro punto que empobrece, las estanterías llenas de cosas sin sentido y sin orden y sin temática y sin un poco análisis. Yo creo que las estanterías se tendrían que entender como un sitio para exponer, para contar la historia. Y de esa manera funcionan maravillosamente. Sin embargo, si las estanterías empiezan a ser almacenamiento sin ser tapado, se convierte en un caos que empobrece muchísimo el espacio y lo aleja del lujo súper, súper rápido. Los azulejos, las maderas, los acabados desgastados y sin mantener bien. Es verdad que hay ciertos materiales que su pátina hacen que mejoren con el tiempo. Pero una cosa es materiales que tienen pátina y que su envejecimiento es parte de su belleza, y otra cosa es pues azulejos descascarillados o rayones en el suelo aislados. Todo ese envejecimiento de, digamos, no uso adecuado del material o de roto, al final es tan sencillo como se ha roto. Cualquier cosa que esté así rota y esté a la vista va a dar una sensación de empobrecer el diseño y lo va a alejar del lujo. Las colchas, las sábanas y todos los elementos de cama pues ya muy envejecidos o con diseños muy llamativos y muy chillones. Hablaba de eso el otro día. Es muy fácil solucionarlo. Ropa de cama blanca, algodón egipcio y por lo menos 300 hilos. Con ese simple movimiento la habitación pasa de algo que se sienta no muy elevado al lujo extremo. Los utensilios de cocina visibles y desordenados. Igual, para eso yo creo que Pinterest y las redes e Instagram no ayudan mucho, porque cuando se ven en ciertos interiores muy pensados, parece que todos lo podemos hacer y que nos va a quedar muy bien. Pero la realidad es que para tener todos esos utensilios visibles hay que hacer un análisis muy, muy minucioso y muy detallado de cómo queremos que se vea. Y es muchísimo más fácil esconderlos, ocultar todos los utensilios y que no se vea nada en una cocina, a exponerlo y que nos llegue a dar paz. Y los baños con todos los productos de higiene a la vista, igualmente un desorden que hace que el baño se sienta muchísimo menos lujoso. Si es posible, a momento de obra, cuando se está en proceso de diseño, crear esos nichos en las duchas
es siempre súper recomendable, porque así de esa manera se puede tener todo un poquito escondido. Si no, cualquier mobiliario que pueda tener almacenamiento y que no esté todo a la vista. Cuanto más podamos esconder nuestras cosas de una manera ordenada, muchísimo mejor y muchísimo más elevado se va a sentir el espacio. El uso excesivo, y aquí debería decir de lo que sea, el uso excesivo de lo que sea no ayuda a ningún proyecto, pero el uso excesivo de plástico hace que el proyecto se sienta mucho menos elevado que si lo tenemos controlado. Es verdad que hay muchísimos fabricantes y muchísimas casas comerciales y diseñadores y productos de renombre que están hechos en plástico, pero es mejor usar uno que de repente llenar todo un dormitorio o todo un salón con piezas de plástico, porque realmente todo ese plástico va a hacer que se sienta un poquito menos elevado. Y sin embargo, si utilizamos solo una pieza de plástico y el resto de otros materiales nobles, se va a sentir muchísimo más elevado. Las ventanas desnudas. Y me explico, cuando las ventanas no tienen ni persianas, ni cortinas, ni un elemento que lo vista un poco, el espacio se va a sentir un poquito más desangelado, se va a sentir menos elevado. Siempre es bueno tener esa opción que te pueda cerrar un poco, que te pueda dar privacidad y que te vista un poquito el espacio. Y hablando de ventanas y cortinas, las cortinas de la ducha. Yo, si puede ser, para elevarlo diría, en vez de cortinas, mamparas. Antiguamente era más difícil, pero ahora hay muchísimas opciones en el mercado que no hace falta ni siquiera que sean a medida. Y si tiene que ser cortina, porque sea cortina de la ducha, intenta que sea larga, intenta que sea neutra. E igual que con todo lo anterior, intenta que tenga ese mantenimiento hecho y que no se vean marcas, que no se ensucie y que se sienta agradable en el espacio. Porque las duchas, las cortinas y las mamparas tienen tantísima presencia en el espacio que si no están bien, baja muchísimo la calidad. Y si son mamparas, volvemos a lo anterior, la suciedad. Si son mamparas hay que tener muchísima precaución de limpiarlas, tener la rasqueta con regularidad, quitar esas gotitas para que no se acumule toda esa cal o toda esa suciedad que inmediatamente hace que nuestro espacio se sienta muchísimo más pobre. Este es uno de mis favoritos porque normalmente cuando los espacios son pequeños la gente tiende a introducir elementos pequeños porque el espacio es pequeño. No. En un espacio pequeño, mucho mejor una pieza grande y nada más que muchas piezas pequeñitas. Y para terminar, millones de papeles y millones de pilas de cosas en escritorios y en mesas de trabajo. Puedes tener una oficina maravillosa. Y más ahora que muchísima gente trabaja desde casa, tener ese espacio en tu hogar que está bien pensado, que está analizado, pero está esa mesa totalmente arrebatada de cosas y de pilas y de papeles y de elementos y de documentos, lo quieras o no lo quieras, esa habitación, ese espacio se va a sentir muy pobre y te va a alejar del lujo. Si lo organizamos en conjunto es todo un poco parecido. Las paredes mal pintadas da sensación de desorden. La ropa por el medio da sensación de desorden. Las griferías sin cuidar y con restos de cal da sensación de descuidado. Al final el objetivo es ese, hacer que se sienta que está cuidado. Optar por elementos, si dudamos entre uno u otro, optar por elementos que dé sensación de esto se ha pensado, esto está cuidado y va a dar esa tranquilidad y esa paz. Y con eso, de verdad, los interiores pasan de súper pobres a súper lujo. Y si después de este vídeo alguien se levanta y se pone a recoger un poco la habitación o a darle al grifo del baño para que quede un poquito mejor, ya ha merecido la pena sentarme aquí un ratito y compartir esto con vosotros. Al final yo me siento aquí para intentar que la gente exprima al máximo sus proyectos y se sientan lo mejor posible. Yo, una interiorista española que vive en Londres y que hace unos proyectos que me encantan y que cada semana pues aquí os cuenta cosas del mundo del interior. Esta semana cómo sacar algo del foso y levantarlo para que se sienta más elevado. La semana que viene ya veremos. Muchas gracias por pasaros por aquí y hasta la próxima semana.